más cordial bienvenida a todos ustedes a esta sesión 12 del Foro MedCap. Me permito decir 12 en lugar de duodécima porque estas cosas tienen unas connotaciones deportivas últimamente. Muy bienvenidos a este Palacio de la Bolsa, siempre abierto a todos los participantes en los mercados. Muy agradecidos en especial a quienes hoy nos acompañan en este panel inaugural: Rafael Miranda, presidente de Acerinox; Jaime Guardiola, consejero delegado de Banco Sabadell; y José Miguel Isidro, presidente de Europac. Me gustaría centrar mi atención en la necesidad, la conveniencia, si se quiere, que presenta el modelo de financiación de las empresas españolas. Es una idea que se viene repitiendo en los últimos años, cada vez en más instancias. Es una idea que aun cuando quizá en los primeros momentos de las primeras sesiones de este foro no había despertado un gran interés, va claramente increciendo al amparo de los acontecimientos, ¿no? Seguramente las empresas españolas necesitan, lógicamente, financiación, pero ante todo necesitan reequilibrar su financiación para hacerla más sostenible y más eficiente. En este sentido, el hecho de ser empresas cotizadas creo que puede ayudarles a afrontar este reto de modo más eficaz, y los datos así lo demuestran. En la primera mitad de esta década, las empresas no financieras de la Bolsa Española han aumentado su capital en casi un 10%, mientras reducían su deuda en un 7%. Aquellas del IBEX Medium Cap han conseguido rebajar su financiación bancaria un 15%, acudiendo a los mercados de renta fija, donde su saldo de emisiones se ha multiplicado por 7 entre 2010 y 2014. A su vez, las empresas del IBEX 35 han reducido su recurso al crédito bancario en un tercio en ese mismo periodo. En cuanto a la captación de capital a través de la bolsa, el mercado de valores español se ha mostrado particularmente eficaz. La capacidad que tiene la bolsa para dar respuesta a empresas e inversores se concreta en los nuevos flujos de inversión y financiación en forma de ampliaciones y OPVs. En este orden de cosas, la bolsa canalizó en 2015 un total de 41.600 millones de euros, un 15% más que el año anterior, y es la cifra más elevada desde 2007 y una de las más relevantes a nivel europeo y mundial. En particular, el importe de las OPVs se elevó un 49% sobre el año pasado, hasta superar los 8.000 millones de euros. Desde 2008, la bolsa ha facilitado financiación por más de 242.000 millones de euros a las empresas cotizadas, coincidiendo con un periodo en el que obtener financiación ha sido complicado por las implicaciones de la crisis. Entre enero y abril de este año, de 2016, las empresas de la Bolsa Española, no incluidas en el índice IBEX 35, han obtenido recursos a través de ampliaciones de capital por importe de 1.800 millones de euros, es decir, un 19% más que en el mismo periodo del 2015. Estos datos confirman el aumento de la financiación obtenida por las empresas cotizadas de menor dimensión desde 2013,
En 2014, estas empresas captaron 3.100 millones de euros, un 165% más que el año anterior, y en 2015 fueron 4.500 millones, un 45% más que en 2014. No quiero dejar de aprovechar este encuentro anual para, dada su relevancia y actualidad, valorar los retos y también las oportunidades que plantea el proyecto de la Unión de Mercado de Capitales en Europa, con el que se pretende mejorar el acceso a la financiación de las empresas. Un objetivo que, lógicamente, desde aquí queremos compartir e impulsar. La Unión de Mercado de Capitales desea ser un exponente, un instrumento útil para poner de relieve la necesidad de una mayor integración de los mercados europeos. Si hay algo que se ha puesto de manifiesto como consecuencia de la crisis económica y financiera, es precisamente la importancia de la estructura de financiación de la economía, ámbito en el que destaca el papel que pueden jugar los mercados de valores y cuya contribución ha sido notoria en momentos de crisis en los que otros canales de financiación permanecieron cerrados. Un reconocimiento claro de la contribución positiva del mercado al proceso de integración de la economía, las finanzas y los mercados europeos radica en la participación de los inversores, en el caso español, no residentes en la bolsa española. Estos inversores no residentes poseen el 43% de todas las acciones cotizadas españolas, 10 puntos más que hace una década. Por su parte, también las familias, cuya riqueza financiera neta se ha ido recuperando desde 2008 hasta superar los niveles precrisis en un 22%, han mantenido en propiedad más de un 25% de las acciones cotizadas en bolsa. Cabe destacar la especial complejidad que presenta la financiación a través de mercados de valores de las empresas más pequeñas. El componente local se acentúa en este segmento, al que se está intentando dar un tratamiento especializado a través de los mercados de pymes en crecimiento, y solo muy recientemente, con la MiFID II, se ha reconocido en la normativa europea la urgencia de que estas compañías accedan a los mercados de capitales. Diversas directivas y reglamentos comunitarios buscan un delicado equilibrio entre flexibilidad y transparencia que permita simplificar trámites y reducir costes para las compañías, manteniendo un nivel satisfactorio de información para los inversores. Como saben, desde Bolsas y Mercados Españoles hemos apostado decididamente por mercados alternativos en sus versiones tanto de financiación de capital vía el mercado alternativo bursátil como financiación de deuda con el mercado alternativo de renta fija. El MAB, que ha aprobado este mismo año un conjunto de nuevas normas para profundizar en la transparencia de las empresas negociadas en él, ha continuado creciendo a buen ritmo. En los últimos 12 meses se han incorporado 20 empresas, hasta completar las 49 que actualmente cotizan. Y desde el inicio de su andadura, esas empresas han conseguido casi 600 millones de euros de nueva financiación. Por su parte, el MARF ha continuado incorporando emisiones de renta fija y facilitando el acceso a la financiación mayorista vía los mercados de deuda. Ya se han registrado más de 2.000 millones de euros emitidos desde su puesta en funcionamiento a finales de 2013 y actualmente cotizan en él valores de 23 compañías que han accedido al mercado de forma directa y de otras 122 que lo han hecho vía emisiones de titulización, cediendo activos de su balance y agrupándolos en fondos creados ad hoc para la financiación de facturas, efectos comerciales y otros derechos de crédito incluidos en su balance.
Además, el MARF está siendo una plataforma de referencia para la aceleración y desarrollo de fórmulas de emisión y financiación como son los Project Bonds, Green Bonds y otros sistemas de financiación novedosos que permiten a los sponsors de proyectos de construcción de infraestructuras acceder al mercado y beneficiarse de las buenas condiciones de demanda inversora, tipos de interés ultra bajos y largos plazos de financiación que ofrecen los mercados de capitales actualmente. Los retos que se presentan en la tarea de impulsar la evolución del modelo de financiación de nuestras empresas hacia parámetros más sólidos y estables. Para afrontarlos es quizá imprescindible la colaboración de sectores público y privado. Y en ese sentido, en nuestra opinión, un eslabón débil es la escasa demanda de inversión especializada en este tipo de compañías. Algo similar ha sido ya detectado en otros países de la Unión Europea y la solución pasa, al menos en buena parte, por incentivar la inversión final en las compañías de este tipo, ofreciendo ventajas fiscales a aquellos inversores que deseen arriesgar allí sus recursos. En el programa que les presentamos en esta edición del Foro MedCap se abordarán estas y otras cuestiones con el objetivo de contribuir a la concienciación de instituciones públicas y privadas y de contribuir a la tarea de mejorar la financiación de las empresas. También se cubrirán en diversas mesas redondas la evolución de sectores tan dinámicos como el consumo, inmobiliario, servicios de salud y farmacia o las compañías expuestas al ciclo de las materias primas, entre otros. Como en anteriores ediciones, en paralelo se celebrarán más de 900 reuniones one-on-one entre las más de 100 compañías participantes y los más de 200 inversores institucionales inscritos, tanto españoles como extranjeros. Quiero agradecer a todos los patrocinadores su fidelidad y su contribución generosa que hace posible esta nueva edición del foro. Muchas gracias a Deloitte, Banco Sabadell, Morningstar, Standard & Poor's, Orient Capital, Accessor, Scope Ratings y World Television. A todos ustedes que participan activamente en estas jornadas, naturalmente agradezco también su contribución y confío que les resulten muy útiles. Y sin más, muchas gracias. En bolsas y mercados españoles, un último informe del proceso de salida al exterior de la empresa española. En 2015 se alcanzó un máximo histórico del 64,3% de la facturación de las empresas cotizadas en los mercados exteriores. Hace solo 10 años este porcentaje era 20 puntos inferior. Para las empresas que forman parte del IBEX Medium fue del 63% y especialmente llamativo es que la facturación proveniente de fuera de España para las empresas cotizadas en bolsas en el siguiente escalón de tamaño, es decir, las no incluidas ni en el IBEX 65 ni en el IBEX Medium, representó en 2015 el 70% de su cifra de negocio total. En fin, creo que es un rasgo muy significativo que está poniendo en evidencia la vitalidad y la percepción que tienen sus gerentes hacia el camino hacia el que hay que marchar, ¿no? Dada la característica de las empresas que están aquí hoy con nosotros, pues me parece que quizá lo oportuno sería precisamente iniciar
un poquito el tiempo que nos corresponde intentando indagar un poco sobre el porqué en determinados lugares del globo, etcétera, se ha producido para cada una de estas empresas ese enriquecimiento, esa profundización del negocio internacional. Quizá empezamos por Rafael, si te parece, cómo lo ves, y también usando un poco, si te parece, el contexto general, económico en el que estamos. Tú verás. Muy bien, pues muchas gracias, Antonio. Yo, en primer lugar, si me permites, me gustaría agradecer a los organizadores y a la Bolsa en particular y a los patrocinadores la invitación que nos han hecho para participar en este foro, porque siempre es una satisfacción venir a nuestra casa, que es la Casa de la Bolsa, como tú muy bien has explicado ahí. Bueno, en el caso de Acerinox, Acerinox es una empresa global y Acerinox, desde el inicio de sus primeros tiempos, que fue en los años 70, pues no tenía otro remedio que internacionalizar su posición, porque hay que recordar que en los años 70 España no pertenecía a la CECA y había contingentes para vender en Europa y, por lo tanto, tenía una necesidad imperiosa de desarrollar mercados, porque el mercado del acero es un mercado, y más del acero inoxidable, como digo, es un mercado global. La historia de Acerinox, que se inicia en los años 70 con una planta aquí, como todo el mundo sabe, en el campo de Gibraltar, y que luego se va desarrollando en muy pocos años en una planta integral, pues estas plantas, digamos que España, el mercado español, no tenía suficiente capacidad de consumo y enseguida se lanzó por esa, digamos, restricción que había de que en Europa no se podía vender todo lo que una quisiera, a desarrollar el mercado americano y el mercado asiático, y eso creo que le dio a la compañía unas habilidades para ser, como es hoy, una compañía global. En los años 90, enseguida, se vio una oportunidad de desarrollarse en los Estados Unidos, donde se lanzó la empresa North American Stainless Steel, que hoy es la líder de acero inoxidable en los Estados Unidos. Posteriormente hubo una oportunidad de desarrollarse en África, comprando una planta que ya estaba desarrollada al gobierno sudafricano en Sudáfrica, y a partir de ahí, en el año 96 se lanzó la operación de Asia en Malasia, donde hoy tenemos una planta integral. La realidad es que hoy Acerinox es la empresa de acero inoxidable más global del mundo. No hay ninguna otra empresa de acero inoxidable que tenga la presencia que tiene hoy Acerinox, primero desde el punto de vista de fabricación y segundo desde el punto de vista de venta de su producto, puesto que es un producto que está hoy vendiéndose en 80 países y que tiene presencia comercial Acerinox en más de 30 países. Por resumir y por finalizar, pues decir que de nuestra facturación solo menos del 10% representa España, es decir, un 90% es fuera de España, y Acerinox hoy, siendo una empresa que es muy importante, primero española, porque sus accionistas fundamentales son españoles, a pesar de que, como muy bien decías, hay una presencia en su accionariado pues internacional, como no podía ser menos de una empresa que está cotizada en bolsa, pero que sus centros de decisión están en España, que es muy importante, pero hay que pensar que es fundamentalmente también una empresa norteamericana, porque más del 45% de su facturación procede de los Estados Unidos. Nosotros tenemos más de un 40% del mercado americano de acero inoxidable y por encima del 50% de su EBITDA procede de los Estados Unidos. Y, por lo tanto, para nosotros es muy importante la evolución, obviamente, de la economía mundial, de la economía global, que, como hoy sabemos, pues está un pelín desacelerada, que sigue siendo, digamos, con crecimiento, pero con un crecimiento más frágil, y, por supuesto, muy importante para nosotros, la evolución del mercado americano, en primer lugar, del mercado europeo, donde tenemos un 12% más o menos de la cuota de mercado,
España, por supuesto, es importante, pero no es lo más importante para nosotros, y fundamentalmente, para cara al futuro, África, donde tenemos una posición de dominio, porque es la única planta integral de acero que hay en África, y sobre todo, donde está el futuro es en Asia, porque el 73% del acero inoxidable del mundo se produce en Asia. Y luego hablaremos, si tenemos ocasión, por no alargarme demasiado, del fenómeno de China, pero también el 73% del consumo. Y, por lo tanto, alguien que esté pensando en el futuro tiene que pensar en Asia, y ahí tenemos nosotros puestos una pata muy importante. Muy bien, ¿no? La verdad es que es espectacular, ¿no? José Miguel, ¿cómo darías forma un poco a vuestro concepto de la expansión internacional, sus razones, en qué momento, en qué sitios estáis? Bueno, realmente nosotros, Europac, yo siempre he dicho que ha sido una compañía absolutamente predecible y previsible. Predecible y previsible porque fijamos una hoja de ruta el día que empezamos a cotizar en la OPS que se hizo en su momento, y ya dijimos lo que íbamos a hacer y lo hemos hecho. Es decir, dijimos que queríamos convertirnos en una referencia al sur de Europa y que queríamos estar presentes en los países limítrofes, lo que es España, Portugal, Francia y Norte de África, Marruecos. Hoy estamos en los 4 países y se puede decir que la facturación de la compañía en el año 98 eran 62, 63 millones de euros. Hoy estamos facturando una cifra cercana a los 1.100 millones de euros, de los cuales el origen es el 25% es España. Para nosotros, el convertirnos en una referencia al sur de Europa implicaba trabajar en 2 ejes. Uno, un modelo de integración de las diferentes actividades que componen la compañía, y otro, el crecimiento mediante una expansión en países limítrofes, que era la forma de aprovechar las sinergias de la compañía. Es decir, que si nosotros invertíamos en Rumanía en vez de en Francia, pues era tener un negocio, sí, pues ya ser rentable, pero no me aportaba el conjunto. 1 más 1 me sumaban 2. Y yo he pretendido siempre que 1 más 1 me sumen 3. El primer paso lo dimos en Portugal. Creo que hicimos una magnífica operación. Como dato curioso, nos presentamos a la privatización del grupo público y Escartao. Nos presentamos con el grupo Sonae y en su día valoramos la operación en 73 millones de euros, lo que era el valor equity de la compañía. Nos parecía que era un precio muy bajo lo que estábamos ofertando, y me reuní con Belmiro Acevedo, presidente del Grupo Sonae, y dije: oye, Belmiro, ¿por qué no lo subimos un poco? Porque creo que vamos un poco cortos. Dije, vamos a subirlo 10 millones más, ya no vamos a subirlo 5. Bueno, lo subimos a 5, lo valoramos en 78, el segundo ofertó 3, o sea, 3. No se presentó nadie. Y, bueno, pues fue una operación espectacularmente buena para nosotros. La compañía tenía una deuda de 140 millones de euros. Cuando la adquirimos, en 3 años, la deuda había desaparecido. Es decir, había generado fondos. Vimos en su momento que aquello era un Ferrari nuevo a estrenar con las ruedas pinchadas y las ruedas no valían nada. Era una compañía pública. Hubo que hacer una reducción importante de personal. Cuando entramos en Portugal, esta compañía tenía 1.250 personas, tuvimos que quitar 500. Eran negociaciones bilaterales con todo el mundo. Los seres son complicados, dejan huellas, desmotivan plantillas, y era un momento muy bueno en Portugal porque la gente lo que quería era coger su indemnización y marcharse, porque estábamos en situación de pleno empleo en Portugal. Año 2000, 2001, 2002, y nos encontramos un grupo que funcionó muy bien. En el año 2005 compramos su participación al grupo Sonae, ya se la compramos pues,
Ellos habían pagado por su parte 28 millones de euros, son datos públicos, y nosotros les pagamos por su parte 108 millones porque la compañía no tenía nada que ver con lo que habíamos adquirido. Entonces, en Portugal adquirimos un activo muy valioso, que era la fábrica de Kraftliner, que es algo que hoy por hoy es muy difícil de repetir en Europa, no porque un valor de reposición esté en los 800 o 900 millones de euros, no por todo el problema administrativo, que es complejo de sacar adelante en un proceso físico-químico, sino porque no hay materia prima, no hay madera de trituración, no hay más fábricas en Europa. En Europa se consumen 4 millones de toneladas de Kraft y se producen 3 millones, falta 1 millón. Nosotros somos el cuarto productor y entre 4 productores producimos el 90% de lo que se produce en Europa. O sea, hicimos una operación francamente buena, tomamos una cuota de mercado cercana al 50% del embalaje y todo esto lo complementamos con el modelo de integración del grupo, que en definitiva lo que estamos haciendo era transformar una industria global de un commodity como es el papel a través de la integración en una industria local. Es decir, el producto, si yo me integro, mi producto no viaja. Como no viaja, no tengo problemas con la importación del papel, del commodity, porque yo lo estoy transformando en cajas y la caja no es competitiva la importación. Luego desarrollamos ese modelo de integración y en un momento determinado consideramos que estábamos preparados para dar el salto a Francia porque creíamos que nos iba a aportar bastante. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues que los números no nos salieron muy bien en Francia, porque en el año 2008 entramos y a los 3 minutos de entrar se empezó a desplomar Francia, Europa y el mundo conocido. Parecía que se iba a ir todo por el sumidero. Entonces, eso nos costó trabajar muy duro. Era un grupo, lo que compramos, procedente de Carlyle en su momento, bastante mal administrado, muchos problemas laborales y nos ha costado emplearnos a fondo y hoy es una gran industria muy competitiva, la que tenemos en Rouen, cerca de París, la fábrica de papel, la fábrica de cartón pesado que compramos es un referente en Francia, somos el primer proveedor de Renault de embalaje pesado, entonces decidimos seguir invirtiendo en Francia. El siguiente paso que hicimos fue comprar al grupo Mondi, se quería marchar de Francia, fue una negociación rápida y compramos 2 grandes instalaciones en Normandía y en Bretaña, cerca de Bretaña. Eso fue una integración mucho más sencilla, mucho más fácil, era una empresa perfectamente ordenada y perfectamente gestionada. Y luego compramos en Bretaña a DS Smith, obligado por la adquisición del Grupo Thor, tenía que desinvertir en activos, le compramos una gran fábrica en la punta de Bretaña. A Mondi le habíamos comprado una tercera fábrica que siempre se me olvida porque no negociamos el precio. Habíamos negociado el precio de 2, que si os lleváis la tercera también os dejamos el mismo precio. Por eso se me olvida que la tenemos. Es una fábrica que funciona hoy bastante bien, es Savoie. Y con eso, seguimos el camino de integración del grupo. Hoy en Francia tenemos una integración entre papel y cartón del 88%, con lo cual desde el año 2009 jamás hemos vuelto a parar una máquina de papel por falta de pedidos. Trabajamos las 24 horas del día, los 365 días del año y hemos hecho un proceso de integración y de internacionalización, yo creo que complejo, porque hemos hecho todo tipo de operaciones corporativas y hemos adquirido activos públicos, activos de empresas familiares, activos procedentes de compañías multinacionales. Yo creo que el gran éxito ha sido conseguir integrar adecuadamente todas estas compañías, generar una cultura única. Hemos trabajado mucho en los temas de organización. Siempre pensamos que hay que hacer muy bien los deberes en las compañías para poder crecer. Es decir, un lema que tenemos es better before bigger, pero una vez que se arregla el better hay que ir a por el bigger. Es decir, hemos crecido integrando todas estas compañías. Yo
yo creo que ha sido el gran éxito de la compañía. Hoy somos una referencia en el sur de Europa y tenemos un modelo comercial coherente, porque si no estábamos descolgados, clientes importantes de Francia no podíamos atenderles en otros países y hoy por hoy pues estamos muy cómodos. La cuarta pata fue en Marruecos. Marruecos lo intentamos 3 o 4 veces la adquisición, no salió adelante. Estuvimos a punto de comprar un grupo que era el 64% de cuota de mercado. Había una opción previa de International Paper, de IP, que juró por sus muertos que jamás la iba a ejecutar, pero vamos, 3 minutos antes de firmar ejecutó la opción y no pudimos comprar. Entonces, al final, decidimos hacer una greenfield y la hemos hecho en Tánger. Está recién arrancada, en el mes de febrero, y creo que va a ser un gran éxito. Es decir, es la primera vez que nos encontramos que en vez de tener que salir a vender, te vienen a comprar. En Marruecos tiene crecimientos en los últimos 5 años del 5%, del 4% de promedio, pero sobre todo Marruecos lo que tiene en el área en que estamos nosotros es que Tánger crece como la espuma. Está instalado toda la industria de automoción, la industria de componentes, y el crecimiento de Tánger es brutal. La demanda de embalaje es brutal. De hecho, se están importando embalaje de Grecia, de Italia, de España, que eso es increíble. Los precios de transporte lo hacen inviable. Bueno, se están importando. Creemos que va a ser un gran éxito y bueno, el siguiente paso será seguir creciendo en países limítrofes, siempre de tal forma que cualquier adquisición nos aporte sinergias a la compañía. Bueno, esta es un poco la visión de la internacionalización de Europac y cómo lo hemos hecho. Muy bien, muchas gracias. Conocimiento del personal, tu involucración personal en el asunto es evidente, ¿no? ¿En qué medida vuestra actividad internacional es motivada por unas condiciones autónomas, condiciones que habéis entendido como adecuadas para el desarrollo de un determinado negocio en el mercado? Lo más significativo es la adquisición en el Reino Unido del año pasado. ¿Y hasta qué punto tenéis un poco la idea de que es la internacionalización de la banca es acompañar, por así decirlo, a las empresas en su salida al exterior? Bueno, Sabadell es un banco con una vocación internacional muy temprana. De hecho, cuando el banco se fundó en 1881, ya se fundó en su estatuto fundacional con la idea de ayudar a un conjunto de empresarios de una pequeña ciudad industrial como era Sabadell para aprovisionarse materias primas, y por lo tanto la vocación internacional ha estado presente desde los orígenes del banco, y el banco ha ido construyendo su franquicia digamos, de empresas a través del comercio exterior, donde tiene cuotas muy importantes, con una gran implantación de oficinas de representación y sucursales por todo el mundo, con el solo propósito de acompañar a las empresas españolas primero en su exportación y luego incluso en su internacionalización en el sentido de implantación física, ¿no? Pero siendo pues esta vocación internacional del banco antigua, la internacionalización en el sentido de desarrollar negocio bancario en otras geografías, esto es muy reciente en el banco, ¿no? Esto, de hecho, los primeros pinitos fueron 2 compras en Latinoamérica, en México y en Dominicana, de porcentajes de 2 bancos, con la idea de que esos bancos, al crecer y necesitar ampliaciones de capital, le permitieran al banco tomar el control, y esa estrategia, que es lenta, no cuajó, porque los 2 bancos pudieron sobrevivir por sí mismos y por tanto no necesitaron el esfuerzo adicional de un tercero. El siguiente pinito fue la compra, justo antes de la crisis, de un pequeño banco en Florida, pero la realidad de la internacionalización se ha producido en estos años de la crisis, ¿no? Y tiene mucho que ver con la reflexión que hicimos en el momento de la crisis y los planes estratégicos que hemos ido desarrollando,
en donde el tema de tratar de diversificar geográficamente al banco y estar, digamos, sometido a diferentes ciclos económicos, pues ha sido una ventaja competitiva para dos de los grandes jugadores bancarios españoles, ¿no? Que claramente afrontaron la crisis con más comodidad porque tenían diversificados su negocio, ¿no? La diversificación per se, en el sentido de tener posiciones en diversos mercados, no tiene valor si no eres capaz de implementar modelos de negocio propios y poder poner en marcha tus habilidades, ¿no? Y esto es un poquito lo que el banco ha tratado de hacer primero en Estados Unidos, donde hemos ido haciendo varias compras y desarrollar una franquicia, en México, donde estamos desarrollando una operación desde cero, con todo lo que tiene eso de bonito, pero también de lento, y en el Reino Unido, donde pues encontramos una oportunidad. Es un mercado que habíamos identificado como muy interesante porque es un mercado, a pesar de ser maduro, es un mercado con mejores márgenes, muy dinámico, donde hay unos jugadores muy consolidados, pero que en estos momentos hay una vocación gubernamental clara de impulsar la competencia y, por tanto, aprovechamos una oportunidad para diversificar un poco nuestros ingresos. En banca, a diferencia del acero y probablemente también del sector del embalaje, los mercados son globales, los mercados financieros, pero los mercados bancarios no. Y si tratamos de encontrar algún banco que realmente sea el mismo banco en muchos mercados, solo nos lo encontraremos con mercados con bancos que son muy de nicho, ¿no? Cuando vas a buscarte bancos que hacen banca universal, en general lo que te encuentras más es la figura de un banco, entre comillas, multilocal, que está en varias geografías, tratando de, digamos, exportar su modelo de negocio, pero adaptando muchísimo a la vida global, ¿no? A la vida, digamos, local de cada mercado. Y un poco esto es lo que trata de ser Sabadell, ¿no? Evidentemente, llamarnos multilocal es un poco exagerado, pues somos, digamos, un banco con pretensión de estar en 3, 4 mercados, donde nos permita tener un portafolio diversificado de negocio y, de alguna forma, huir un poco del movimiento sistémico que se produce normalmente en un sector tan procíclico como es la banca, ¿no? Y en el ámbito de la gestión, ¿encontráis dificultades en manejar grupos humanos locales? ¿Es eso? ¿Esa es una dificultad? ¿Hay dificultades culturales, gerenciales, se evidencian? ¿Ese es un obstáculo, es un hándicap para la internacionalización? Sí, yo creo que sí, que sí es una dificultad. También puede ser hasta cierto punto una oportunidad, ¿no? Sabadell ha hecho muchas integraciones, de hecho en los últimos 20 años ha hecho 16 operaciones corporativas y por lo tanto sí hemos aprendido bastante, digamos, a hacer todo este proceso de adaptación cultural que significa una operación corporativa, pero lo hemos hecho siempre en el ámbito local, y por lo tanto, local refiriéndome a España, y por lo tanto eso ha sido relativamente cómodo, ¿no? Ahora tenemos 8.000 ingleses, ¿no? O 8.000 británicos. Pues ya más ingleses se enfadan, ¿no? 8.000 británicos, y ese es un reto de otro calibre, porque efectivamente pues estás ahí mezclando un poco dos culturas muy distintas, un poquito la cultura nuestra más de la improvisación, ¿no? Y la cultura un poco británica del procedimiento, ¿no? Y realmente creo que nos va a mejorar y nos va a dar la oportunidad de realmente ser una compañía multinacional, tener pues la capacidad de absorber, digamos, elementos culturales muy diferenciados. Nos va a mejorar también en la manera de gestionar internamente, porque tenemos muchas cosas que aprender de otras culturas que gestionan seguramente con algo más de eficacia. Y al mismo tiempo creo que nosotros les podemos aportar mucho de ser un poco más atrevidos en la manera de gestionar las cosas. En fin, creo que hay una gran capacidad de hacer mezcla cultural, pero evidentemente es un reto, entre comillas, estamos en pleno proceso de integración de sistemas.
fin, entender los negocios es un factor, pero probablemente el elemento más determinante del éxito va a ser si somos capaces de entender esta mezcla cultural, ¿no? Yo he vivido en mi anterior casa tres países, dirigí BVA en 3 países distintos de América Latina, y a pesar de que en América Latina las afinidades culturales con España son enormes, ¿no? Y la relación afectiva es enorme, y por lo tanto pues el español llega a América Latina siempre, bueno, esto también lo conoce perfectamente con tus experiencias previas, ¿no? Es muy evidente, pero hay diferencias culturales, y las entidades que les ha ido mejor son aquellas que han sido capaces de entender mejor y adaptarse mejor, digamos, a otras culturas, ¿no? Rafael, ¿tú cómo ves ese tema de la gerencia de grupos de tal, y también el satisfecho desde las capacidades tecnológicas que la compañía dispone, o adapta nuevas tecnologías, las impone? ¿Cómo es? Yo creo que cada sector y cada industria pues es un caso, ¿no? Porque no todos son ejemplos. Es decir, estamos hablando de la internacionalización y estamos explicando el ejemplo de cada una de nuestras empresas, como ha hecho Isidro, como hace Jaime, en fin. Pero sí es verdad que es muy importante, pues sobre todo en el caso nuestro, que es una empresa global, insisto, pues conocer la idiosincrasia de donde uno se está asentando. Porque, claro, no es lo mismo Sudáfrica que Kentucky, por ejemplo, o que Malasia. Y entonces, primera cosa tremendamente importante, y además hay que saber imponer una cultura, y hay que saber imponer unos valores, que esos sí que tienen que ser comunes, porque son la clave del éxito, como muy bien tú decías. Es decir, se trata de aprovechar circunstancias y de aprovecharse pues, de los valores que una empresa tiene. Y luego en la parte de lo que es la dirección de las compañías, pues las empresas globales tenemos que ser globales en la dirección. Es verdad que, por supuesto, de donde partimos, y en este caso, que es el caso español, pues el peso de nuestra dirección española es muy importante. Pero yo tengo que decir que, por ejemplo, cuando se inicia la fábrica en Malasia, pues al que se le pone al frente es a un sudafricano. ¿Por qué? Pues porque hay una persona de cierta capacidad sudafricana que es capaz de gestionar un entorno tan complejo como es un entorno asiático, sobre todo cuando uno se está introduciendo, ¿no? Explicar el por qué España ha salido de la crisis, ¿no? Cuando uno explica por ahí fuera, decir, oiga, y ustedes, bueno, pues sí habla mucho de las reformas que se han hecho, que ciertamente se han hecho, pero a mí me gusta mucho hablar de la transformación importantísima que ha hecho la industria y la empresa española en esta época de crisis. Es decir, hay que pensar que sectores enteros que estaban dedicados a un mercado nacional, de repente se les cae el mercado nacional y se tienen que reinventar. Y yo pongo, por ejemplo, pues el caso de la ingeniería. Este país, que tiene empresas de ingeniería muy potentes, de las cuales evidentemente nos aprovechamos la industria, pues se han tenido que reinventar, porque es que se les ha caído totalmente el mercado nacional y han sido capaces de salir al exterior. Por lo tanto, insisto que hay modelos diferentes y que cada sector es un caso, y que lo que uno tiene que saber hacer pues es aprovecharse de los valores, aprovecharse del know-how que uno tiene y saberlo aplicar en cada momento en su sitio. Y luego también entender muy bien los mercados. Para nosotros no es igual, incluso siendo una commodity como somos, porque nosotros también somos una commodity, que estamos, como digo, muy dependientes de la evolución de la economía mundial, pero también somos muy dependientes del precio de las materias primas, y muy particularmente en nuestro caso, como todo el mundo sabe, del níquel.
y no tanto porque sea importante que el níquel esté muy arriba, sino por la evolución. Es decir, lo que es de verdad importante es la tendencia de los precios de las materias primas y en nuestro caso el níquel. Bueno, por eso digo que hay que saber adaptarse a las circunstancias. El mercado europeo pues es un mercado distinto que el mercado americano y entonces esas circunstancias las tienes que saber manejar y aprovecharte de las mismas. Y luego, pues saber competir, en nuestro caso, a nivel global. Alguien nos acusa de que en determinados mercados pues exigimos a las autoridades que se defiendan sus mercados pues, a través de aranceles. Y hablo del caso chino. Nosotros no nos gusta la protección. No nos gusta la protección porque el 90% de nuestra facturación es fuera de España y, por lo tanto, obviamente no nos gusta la protección. Pero lo que sí nos gusta es que los jugadores que compitan con nosotros jueguen con las mismas reglas. Y claro, en nuestro sector, y puede pasar en otros sectores también, pero en nuestro sector pues ha ocurrido que hay un país que es China, que tenía en el año 2004 el 2% de la capacidad mundial de producción de acero inoxidable y tiene hoy el 50% de la capacidad de producción mundial de acero inoxidable. Entonces, bueno, estupendo. Este país está compitiendo en el mundo, extraordinario. Pero mire usted, no puede ser que no le exijamos, ahora que está pretendiendo que se le reconozca como una economía de mercado, no puede ser que no se le exijan. Oiga, si usted quiere competir conmigo, compita con las mismas reglas. Es decir, sepamos cómo se le financia a sus empresas, sepamos cuál es el coste de la energía de sus empresas, sepamos cuáles las condiciones medioambientales que se le imponen a sus empresas. Y si eso es igual, pues mire usted, el que no sepa manejarse, pero si no es igual, tienen, yo creo que determinadas regiones del mundo, el derecho a poner ciertas limitaciones temporales, porque a nosotros no nos gustan que sea. Por lo tanto, nos gusta competir globalmente y es muy sano competir globalmente en ese sentido. Isidro, ¿te quieres manifestar sobre un poco sobre estos temas y también si estos temas que plantea ahora Rafael de subvenciones más o menos explícitas es un problema en el desarrollo de vuestro negocio también? Hombre, yo coincido básicamente con todo lo que ha dicho Rafael. Es decir, un problema del crecimiento y de la internacionalización evidentemente es la integración. Cada empresa que tú integras tiene dos condiciones. Una, por ser de un país diferente, con una cultura diferente, y otra por su origen. En nuestro caso, como hablábamos antes, hemos ido adquiriendo empresas públicas, empresas familiares, empresas de multinacionales, hemos hecho greenfields. Es decir, todo eso implica meter en una costelera un montón de culturas diferentes, un montón de formas diferentes de hacer las cosas. Por eso decía yo antes que para poder internacionalizarse lo primero es hacer muy bien los deberes previamente. Es decir, como decía Rafael, hay que tener valores, principios y objetivos comunes. Luego se desarrollará en función de cada país, pero eso es fundamental. En el grupo Europac le hemos dedicado mucho tiempo a ese paraguas que debe agrupar las diferentes culturas, que es el Europac Management Way, que está separado en dos modelos, Europac Sales System y Europac Operation System, y debajo de ese paraguas, bueno, pues hay que meter todo. Hay que respetar las diferencias de cada grupo, de cada persona, pero la cultura es única. No podemos permitir hablar de los franceses, de los españoles, de los portugueses, de los marroquíes, no. Aquí se habla de la cultura Europac, no hay más que una cultura. Entonces, hemos aplicado diversas recetas para ir logrando esto. Una es la matriz de intercambio que llamo yo, es decir, portugueses en Francia, franceses en Marruecos y españoles en Portugal. Es decir, hacer una mezcla que evite el que se formen grupos que al final, bueno, pues no es una masa compacta, sino es una asociación de grupos. No, esto es una masa compacta. Y en eso, pues, hemos trabajado mucho en todos estos temas. Y yo creo que realmente se ha logrado. Se ha logrado, a pesar de que hemos tenido muchas dificultades en Francia. Francia es un país complicado. Hay muchas veces que te encuentras
que tienes que negociar con tu propia gente y con los sindicatos, son fuertes en Francia, pero bueno, hemos llegado a acuerdos muy razonables y estamos bastante satisfechos. Ahora, la integración es el gran problema de la internacionalización. Cuando tú comparas la competitividad industrial, por ejemplo, de Europa frente a la de los Estados Unidos, en determinados factores, pues te llama la atención. Hoy, con el precio del petróleo en las cifras que hemos tenido a principios del año, pues no está significativo. Pero claro, el desarrollo tecnológico que se hace en los Estados Unidos del shale gas produce una economía energética tremendamente eficiente, que hace que, por ejemplo, los costes de la energía en nuestra fábrica de Kentucky sean entre un 30 y un 40% por debajo de los que tenemos en España. Primer factor importantísimo. Segundo factor, por ejemplo, que a lo mejor en toda la estructura de costes no es tan importante dentro de nuestro coste final, pero que es de las cosas que se pueden manejar y por lo tanto hay que mirarlo muy en profundidad, coste laboral. Es decir, un obrero americano pues seguramente tiene más ingresos que un europeo y en concreto en España. Ahora bien, el coste hora en los Estados Unidos es del orden de un 50% más barato que el coste hora en España. Y la razón fundamental son las horas de trabajo. Es decir, en los Estados Unidos se trabaja por encima de 2.100 horas al año y en España pues estamos, como ustedes saben, en 1.350 horas. Es decir, creo que todos estos factores son tremendamente importantes. Claro, ya no voy a comparar con Asia como se puede comprender, pero creo que estos factores entre dos economías tan competitivas como es la economía americana y la economía europea, pues son muy importantes a la hora de decirle, por ejemplo, a la Unión Europea, oiga, mire usted, está muy bien que en determinadas cosas pretendamos ser los líderes mundiales, pero en aquellas cosas en las que tenemos que ser los líderes mundiales, que desde un aspecto a lo mejor cultural y moral es muy importante, como es el tema del medio ambiente, hombre, midámoslo un poco también y seamos un poco inteligentes a la hora del efecto que tiene eso sobre nuestra industria. Y eso los industriales lo estamos demandando permanentemente en la Unión Europea. Y por lo tanto, insisto, creo que nuestras compañías son un muy buen termómetro para medir esas políticas industriales, sobre todo aquellos que creemos, desde muchas instituciones en las que, por ejemplo, en mi caso, en las que estoy hoy, yo creo que merece la pena seguir defendiendo a la industria. Si uno mira el IBEX 35S, pues desgraciadamente hay muy pocas empresas industriales ahí en el IBEX 35 y aquellos países un poco más potentes que el nuestro, pues tienen muchas empresas industriales y eso también merece la pena que se sepa y que se ponga encima de la mesa. Yo querría añadir un poco a lo que ha dicho Rafael, que efectivamente en términos relacionados con la competitividad, cada país tiene su pecado. Es decir, si hablamos de Francia, es escandaloso las horas de trabajo en Francia. La competitividad francesa pues es baja. Nosotros nos encontramos con 32 horas semanales en muchas instalaciones. Entonces, Francia, como nosotros hemos hablado muchas veces con los sindicatos, que ustedes están esperando que toda Europa trabaje para sacarles adelante. Ya va siendo hora de que trabajen ustedes un poco. Entonces, claro, han empezado a tocar un tema y tenemos la revolución montada. España pues tiene un problema serio en industrias como la nuestra, que es una industria con un alto consumo energético, que es la energía. España no somos competitivos, la reforma eléctrica que yo creo que ha sido desastrosa para la industria, hemos perdido mucha competitividad, sobre todo en la industria papelera, a diferencia de Portugal, por ejemplo, con la reforma eléctrica. En Portugal la administración, hablando con ellos de este tema, con el secretario de Estado de Economía, decía, no os preocupéis porque un ciclo combinado ligado a un proceso industrial es industria y no vamos a perder ni un punto de competitividad en la industria. Aquí en España no. Aquí en España han mezclado churras con merinas y ha pasado que tenemos unos costes impresionantes en los temas de cogeneración. Algo que era para ayudar y paliar el excesivo coste que tiene la energía en España, para la cogeneración industrial, la cogeneración de alta eficiencia. Bueno, pues se la han cargado. Por eso, de alguna manera, es de lo que estamos hablando.
pone de manifiesto que en un mercado global donde las condiciones se facilitan unas condiciones de competencia más favorables, pues hacia allá es donde va el desarrollo y el esfuerzo y se ponen los recursos, ¿no? Claro. Tu experiencia, Jaime, en estos temas de competencia, con diferencias salariales en países distintos, condiciones de trabajo, etcétera, ¿cuál es tu impresión? Yo creo que el sector financiero no es tan relevante como un sector, digamos, donde el mercado es global, industrial, ¿no? Y que tiene un componente industrial y, por tanto, la productividad es muy grande. Yo creo que el sector financiero, pues insisto, que los mercados son locales. El sector financiero, entendido como bancario, los mercados son locales y, por lo tanto, se adaptan muchísimo a la realidad de los usos del consumidor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues, en términos relativos, la banca española es una banca mucho más intensiva en el uso de las oficinas, con porcentajes cercanos a 1.000, una oficina por cada 1.000 habitantes, ¿no? Cuando hay mercados que tienen una oficina cada 15.000 habitantes, ¿no? Hay más oficinas en Cataluña que en todo México, ¿eh? Y, sin embargo, luego, en términos de eficiencia, es una banca muy eficiente, porque estas oficinas están dotadas, digamos, con dotaciones de recursos humanos relativamente bajas y porque tienen luego el componente de ocupación, digamos, del usuario financiero por parte de la banca es altísimo, ¿no? Y el resultado final ha sido tradicionalmente, ahora estamos en un momento especialmente complicado, pero ha sido tradicionalmente una banca muy eficiente. Por lo tanto, yo creo que en este sentido es menos importante, digamos, las diferencias de productividad. Luego, ya cuando te pones en la parte más industrial del negocio, que es el mundo de las operaciones, pues todos estamos tendiendo a hacer centros de outsourcing normalmente en lugares de bajo costo, incluso los call centers, etcétera. Y ahí ya empieza una parte más industrial. Pero lo que es la parte más comercial de las entidades, yo creo que las diferencias de productividad por países no son significativas para nuestro negocio. Yo, si me permites, creo que hay, por lo que está diciendo Jaime, sin embargo, sí que creo que es común entre el mundo financiero y el mundo industrial un factor muy importante y que creo que se da en el caso de los tres que estamos aquí, ¿no? Que es el efecto sede. Es decir, es muy importante, nosotros, por lo menos el caso de Sabadell, y no sé en tu caso, José Miguel, y en el caso de Acerinos, hombre, somos empresas que estamos cotizadas en bolsa y muchas veces tus accionistas pues, pueden ser del mundo mundial, ¿no? Pero sí es muy importante que la sede y donde se toman las decisiones sea en España. Y yo, en fin, de eso sé algo, por mi mala vida pasada, como decía Jaime, porque, claro, a la hora de internacionalizarte y a la hora de salir fuera, el efecto que tiene sobre la economía española es importantísimo. Es decir, no es lo mismo ir a construir una fábrica nueva o comprar, como está haciendo José Miguel, y por lo tanto hacer reformas, tomando las decisiones aquí en España, o seguramente en el caso del tema financiero, exactamente lo mismo, y por lo tanto llevar ingenierías, llevar tecnología, llevar servicios que son arrastrados desde España, porque son con los que tú tienes. Nuestras empresas son siempre una empresa en malla, es decir, que tú eres tu empresa, pero tienes alrededor toda una serie de empresas que te ayudan al desarrollo de tu función y, por lo tanto, no es lo mismo hacerlo tomando las decisiones desde aquí, que arrastras a empresas españolas, que hacerlo tomando las decisiones desde Sebastopol. Porque es lógico, y digo Sebastopol para no citar otro sitio, porque es lógico pues, que arrimen el ascua a su sardina. Y, por lo tanto, en esto de la internacionalización, la capacidad de la toma de decisión desde España me parece un factor muy importante y que sí es muy común, creo que a todos. Perdona que haya interrumpido. No. El financiero, al final es muy difícil, no lo digo porque yo me he peleado mucho en su día en México, por ejemplo, donde los bancos internacionales representan el 90% del mercado financiero y donde a los mexicanos tienen un poco eso como una herida.
sienten que su sistema financiero no se toman las decisiones en México y que por lo tanto no tiene este efecto arrastre. Y yo he tratado siempre de demostrar un poquito lo contrario, ¿no? Decirles, no, al final un banco no deja de ser alguien que se implanta físicamente, que no se puede ir. O sea, no es lo mismo el que tiene una fábrica, compras una compañía en un país, te quedas con su mercado, imaginemos una sociedad de consumo, y luego pues, haces tu desarrollo industrial implantándote donde tú quieras. Que un banco donde tienes que seguir unas reglas del juego locales, tienes unos reguladores locales, tienes que tener una autonomía de gestión local, tienes que tener, por ejemplo, unos sistemas de computación auditables por ese regulador local. Y en este sentido, creo que la banca es un poco distinta de sectores más industriales o el mundo de las utilities donde tiene más ese efecto arrastre. Es obvio que la presencia multinacional de BBVA y Santander ha permitido pues, que una determinada industria auxiliar, pues, como el mundo de la consultoría, el mundo de desarrolladores de procesos, etcétera, hayan podido acompañar evidentemente a los bancos en su implantación internacional y ha permitido que muchas compañías, digamos, de servicios tengan hoy implantaciones geográficas también internacionales, pero no tiene ese efecto arrastre, creo yo, tan claro como lo tiene en otro tipo de industria más, digamos, con menos necesidad de adaptarse a una implantación local, ¿no? Y desde la perspectiva de la financiación, por ejemplo, empezando por Rafael, el concepto de ¿qué predomina o qué crees que debe predominar o en vuestra experiencia también de competidores, etcétera, un concepto de aproximación a la financiación que se basa, por supuesto, de la empresa, pero que se basa en acudir a utilizar los mercados locales o un concepto más global? Bueno, yo, si me permites, antes de eso, lo que te diría es que lo que creo que es muy importante y se ha demostrado con esta crisis es que las empresas tienen que centrarse en tener una estructura financiera sana. Desgraciadamente estamos viendo en estos momentos en España ejemplos de empresas que por circunstancias de no haber sabido manejar pues esa evolución o ese lanzamiento o esa huida hacia adelante en algunos casos, pues se encuentran con estructuras financieras que las han metido en un pozo en estos momentos y, en fin, y es una pena porque son grandísimas empresas que han hecho una tarea de crecimiento brutal y de presencia mundial en el mundo, pero que por esa razón, por lo tanto yo creo que en los objetivos estratégicos de nuestras empresas el tema de una estructura financiera clave es fundamental. Segundo aspecto, en la parte de financiación, pues, hombre, las empresas globales tenemos que tener, obviamente, una visión global de la financiación. En nuestro caso de Acerinos, pues en determinados momentos hemos acudido a aprovechar, sobre todo cuando había dificultades de financiación en nuestro mercado, pues hemos acudido a aprovechar las circunstancias de mayor facilidad que había pues en otros mercados, como era en el mercado americano. Y de hecho tuvimos una estructura pues muy fundamentada en apoyo, en financiación en esos mercados. Hoy, afortunadamente, se lo escucho muchas veces a Jaime, porque participo en un consejo, tienen la benevolencia de tenerme en un consejo asesor del Banco de Sabadell, y le escucho muchas veces pues decir que efectivamente hoy en día la financiación en España pues está francamente muy bien, y de hecho nosotros acabamos de hacer una reestructuración de nuestra deuda financiera aumentando el plazo y reduciendo los tipos, precisamente gracias a la capacidad que hay de la financiación de las instituciones fundamentalmente y de las entidades españolas. Es decir, que yo creo que hay que ser flexible. Y luego, en cuanto en qué productos, es decir, si como tú decías, pues hay que fundamentarse más aprovechando pues renta fija o renta variable, pues ya también depende de cada una de las, de las circunstancias de cada uno, ¿no?
pues hay determinados sectores que obviamente pueden financiarse por los ratings que tiene el sector. Muchas veces el rating de la empresa no depende solamente de las características de la propia empresa, sino que depende muchas veces, como sabéis perfectamente, de las características del sector, incluso de las características del país en el que está operando. Y por lo tanto, pues eso te lleva a intentar siempre buscar cuál es el momento mejor. Desde luego, para nosotros en estas circunstancias, lo mejor ha sido hacer una reestructuración y acudir a la financiación bancaria, que en este momento la realidad es que está en muy buenas circunstancias. Es cierto lo que dice Rafael, que en este momento la financiación bancaria está francamente bien. O sea, todos hemos explorado diferentes fórmulas de financiación, pero la verdad es que al final todos volvemos a la banca, porque es donde más cómodos nos encontramos y donde más barata es la financiación. También es cierto que las circunstancias actuales tampoco van a durar mucho, es decir, son circunstancias complicadas para la banca por dos razones. Uno, por su falta de margen en estos momentos. Los bancos, todos sabemos que están intentando sacar cuenta de explotación por comisiones, provisiones, por donde se pueda, porque el negocio tradicional está complicado en estos momentos. Y además tiene otro problema adicional, que es el exceso de dinero y la falta de demanda solvente. Con lo cual, claro, hemos vuelto los temas al revés. Cuando ahora amortizas un bilateral, pues es un drama, porque el banco no quiere que le amortices, pues lo tiene colocadito, muy bien ordenado, y tiene que ir a buscar a otro sitio. Y nosotros, como empresa, cuando hablamos de estructura financiera, yo siempre he dicho que el Grupo Europac es un grupo con una, con una conformación muy financiera. Es decir, trabajamos, como digo yo, con un subyacente, que son los hierros que tenemos regados en los países en los que estamos. Pero básicamente somos un grupo con una visión muy financiera del negocio. Siempre hemos dicho que hay que conducir en temas financieros con las luces largas puestas y con la visión de 5 o 6 años por delante. Eso lo hemos hecho siempre y eso nos ha permitido pues, mucha tranquilidad en la forma de enfocar nuestras finanzas. Es decir, las finanzas no se pueden olvidar, pero no tienen que ser una preocupación. Nos quedan solo unos minutos. Quizá me gustaría a los tres que siendo compañías internacionales, ¿qué significado tiene, pero con base en España, qué significado tiene Europa, toda la ingente masa de regulación europea que incide sobre la actividad de las compañías, sean bancarias o no bancarias? ¿Cómo manejáis ese tema de Europa, la presión regulatoria en todas partes, pero en particular también en Europa? ¿Y cómo veis cómo de cómodos estáis en ser un país en un mundo global de base europea? Gracias. Hombre, el sector bancario, esto es especialmente llamativo, porque estamos en una fase un poquito constituyente, ¿no?, de un nuevo marco, que es la unión bancaria, y eso hace que pues un proceso que está en la parte de aprendizaje, pues tengamos un exceso de regulación, un exceso de jugadores y poca claridad. Uno de los elementos clave hoy que presiona a la banca y a sus cotizaciones, que voy viendo ahí en la pantalla, es la incertidumbre regulatoria, como es también esa que habéis llamado los dos generosamente buenas condiciones bancarias, que son claramente malas condiciones bancarias desde la perspectiva del que presta, ¿no? Hoy, por ejemplo, en banca, pues nosotros tenemos un regulador principal, que es el Banco Central Europeo, y el SSM, que es su organismo de supervisión. Se está constituyendo un contrapoder a la supervisión, que son los órganos de resolución que están en la Unión Europea. Tenemos luego una Federación Bancaria
europea, la EVA, que es no solamente euro, sino, digamos, otras monedas europeas. Tenemos el mundo de Basilea, el Financial Stability Bureau. Por lo tanto, tenemos un mundo de regulación que lo que acaba tendiendo es a regular por arriba, es decir, y por lo tanto pues la banca está sufriendo un impacto terrible de exigencia de capital, ya no solamente el capital puro, sino también el pseudocapital a través del famoso TELAC y el MREL, y en una fase donde hay un mensaje general político que ya hay suficiente exigencia de capital, pero luego hay un montón de iniciativas que acaban llevando a más consumo de capital. Por lo tanto, lo llevamos con cierta dificultad. Yo creo que ahora que estamos en un momento muy complejo para la vida europea, que es el escenario Brexit, yo creo que esta Europa tan intrusiva en términos regulatorios, ya no solo para el sector financiero, sino para el conjunto de los sectores, es un elemento claro de esta falta de motivación europea, esto inglesa, para seguir, digamos, en Europa, ¿no? O sea, al final, incluso los que son partidarios de Stay, ¿no? y que creo que van a ser mayoritarios, lo hacen un poquito como mal menor. Europeísmo en el Reino Unido, en el sentido de estar satisfechos en cómo hoy funciona la Unión Europea, es una clara minoría. Y por lo tanto yo creo que Europa necesita claramente una revisión. Dicho un poco, ligándolo con el comentario que hacíamos antes y entendiendo perfectamente esta primera aseveración que ha hecho Rafael, de que una empresa tiene que estar bien financiada, evidentemente tiene que tener una estructura de deuda razonable. Creo que una de las cosas que Europa tiene que apostar fuerte y que tú has comentado en tu presentación inicial es la Capital Markets Union. Hoy en día en Europa solo el 10% de la financiación de las empresas está fuera de la financiación bancaria y en el Reino Unido y en Estados Unidos esto alcanza el 40%. Bueno, pues otro factor negativo del Brexit inglés sería que ellos introducen esta presión para que realmente en Europa se constituyan mercados de capitales lo suficientemente fuertes, ya no para las grandes corporaciones, sino para las empresas medianas, que permitan, digamos, una financiación más diversificada, que te saca un poco de la... Es decir, nosotros... Ha habido un riesgo, o sea, durante la época de la crisis, con la fragmentación del mercado de capitales, las empresas españolas tuvieron una desventaja competitiva porque hubo una crisis de liquidez de las entidades financieras españolas. Y eso es algo que no debe volver a pasar, ¿no? Y para no volver a pasar tiene que haber una integración de capitales europea, como se está produciendo con la Unión Bancaria, y tiene que haber el desarrollo de fuentes alternativas de financiación. Y esa es una apuesta para la que, entre otras cosas, necesitamos a los ingleses, porque ellos en este sentido le ponen un punto de liberalismo al mandato europeo que es absolutamente necesario, porque lo otro es caer en una burocracia que nos va a matar a todos. Isidro, ¿tú qué piensas sobre este tema? Yo pienso que hay un exceso de regulación. Es decir, que muchas veces intentamos poner puertas al mar y es imposible. Entonces echamos, como dicen en Castilla, albarda sobre albarda. Como esta ley es insuficiente, como esta regulación es insuficiente, añadimos una más, y añadimos una más, y añadimos una más. Y al final perdemos una cantidad de tiempo miserable para poder cumplir cantidad de regulaciones. Eso por un lado. Europa, bueno, tendría que ir hacia una unificación regulatoria en muchos aspectos, porque es que nos volvemos verdaderamente locos con mucha legislación medioambiental, industrial, seguridad, etcétera. Es complicado. En España no somos los más indicados para hablar de eso porque tenemos 17 gobiernos, con 17 administraciones inventando la rueda, inventando la pólvora y volviéndonos locos a todos. Entonces, hace falta una unificación en nuestro país y en Europa. Esto, no es el primer intento que se hace. Este es el tercer intento que esperemos que no fracase con situaciones como el Brexit y como otras que se gestan, pero es el tercer intento.
El primero fue en 1800 y poco, Napoleón intentó hacer la Unión Europea. Luego, bueno, aquello no funcionó. El Tercer Reich intentó lo mismo. Por lo menos de la primera nos quedaron herencias importantes. De la segunda, gracias a Dios, no nos han quedado herencias. Estamos en la tercera intentona. Pero mientras no haya una superación de las características nacionales y se vaya a una verdadera Unión Europea, bueno, esto es muy complicado y tendremos Brexit y similares cada 2 por 3 a la vuelta de la esquina. Querías... Bueno, pues yo creo que hay dos aspectos aquí. Hay un primer aspecto que es el aspecto de mercado. Yo creo que para las empresas españolas, evidentemente, Europa es un mercado muy interesante, es un mercado importantísimo, es un mercado clave, seguramente, en todo lo que son nuestras relaciones de negocio, ¿no? En el caso de Acerinos no es el mercado más importante, como he dicho, el mercado más importante son los Estados Unidos, pero el segundo mercado más importante, sin lugar a dudas, es Europa. Y luego el segundo aspecto es al que se han referido Jaime y José Miguel, en el que yo coincido. Yo creo que todos nos quejamos de Europa, pero todos también, pues de vez en cuando nos arropamos y nos arrimamos a Europa para resolver algunos de nuestros productos. Hay que decir la verdad que Europa, pues para España ha sido, yo creo que providencial. Yo creo que gran parte del bienestar que tiene este país pues nace un poco del efecto europeo, pero también es verdad, y yo he sido presidente de una asociación europea, de la Asociación Europea Eléctrica, y por el peso que tenía sé perfectamente la pelea que supone la burocracia de Bruselas y el impacto de que Europa no sea consecuente con lo que dice, porque dice por un lado que quiere que la industria tenga un peso del 20% y dice por un lado que quiere ser el más eficiente en costes energéticos del mundo, y sin embargo va poniendo por otro lado una serie de restricciones y de regulaciones que lo hacen imposible y que además no se entienden. Pero en fin, dicho todo eso, pues estoy totalmente de acuerdo en que espero, primero, que el Brexit no se produzca, porque creo que sería muy negativo para Europa, pero segundo, que de esta pelea que ha habido saque la propia Unión Europea algunas conclusiones en el sentido de que hay que hacer mucho más eficiente la realidad europea, que hay que ir a la unión de muchísimos mercados que no se ha producido. Efectivamente, no hay un mercado único eléctrico. Nos decía Jaime que está muy por desarrollar todavía en el terreno financiero determinados aspectos. Hay muchas restricciones e incluso habría que imponer a los determinados gobiernos pues, que no haya, la explosión que existe, desgraciadamente, en nuestro país de regulaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, que la propia Unión Europea se dé cuenta que mantener esa posición de liderazgo, que sin duda tiene en muchos campos, pues le exige ser mucho más eficiente, ser mucho más autocrítico y, por lo tanto, introducir flexibilidad en el sistema y, de verdad, que aquellas cosas que merezca la pena hacerlas a nivel de Unión Europea se desarrollen. Y, por otro lado, pues ya esto a título de la propia Acerinos, nosotros, obviamente, somos muy partidarios de esa unión con los Estados Unidos que desgraciadamente no se termina de producir porque tendría muchas ventajas fiscales para todas aquellas empresas que estamos tan invertidas y tan dependientes del mercado americano. Pero en fin, ese es agua de otro cántaro. Sí, aquí inmediatamente entramos en terreno político y tal, del que incluso del territorio nacional más vale no hablar de momento. Vamos a... De todas formas, hablamos mucho de Europa, donde nos estamos peleando, organizando la Unión Europea, y no nos podemos olvidar de que los países emergentes en los años 80 eran el 38% del PIB mundial y aportaban aproximadamente un 46-47% del crecimiento. En 2010-2015, de ese 38 han pasado al 59%. Y aportan el 79% del crecimiento del PIB mundial. Eso quiere decir que muchas de las cosas que pasan en Europa no se pueden arreglar en Europa. Es decir, dependemos mucho de los mercados exteriores. Entonces, los países emergentes es un problema. La crisis de materias primas, son grandes productores de materias primas, está produciendo serios problemas
en el movimiento y en el flujo de importaciones y exportaciones. Tenemos Portugal, con el caso de Angola. Nosotros lo vivimos en primera persona porque es un gran exportador Portugal y de un crecimiento en el 2014 del 5,5% del consumo de embalaje, ha bajado al 2,5% este año. Y la crisis es la crisis de Angola y, bueno, y digamos la situación política que no está muy clara en Portugal. Es decir, en Europa no podemos perder el tiempo tanto, sino tenemos que pensar en lo que están haciendo los demás. Estados Unidos es un reflejo y como ese hay muchos otros. Yo creo, Antonio, que José Miguel tiene mucha razón. Suele decir nuestro buen amigo y antiguo ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, que el eje del mundo ha pasado del eje atlántico a lo que es el estrecho de Malaca. Y es verdad, porque hoy en día la realidad es que está mucho más, como muy bien dice José Miguel, en Asia y muy particularmente en el estrecho de Malaca, donde afortunadamente Acerinos, exactamente a 1 kilómetro, tiene una planta pensando en el futuro. Muy bien, bueno, pues nos hemos pasado un poquito, no demasiado de la hora prevista. Muchas gracias a todos, muy interesante y que continúe la sesión. Muchas gracias. Gracias.